Compañeras y compañeros, el ciclo progresista que va a terminar con la contrarrevolución neoliberal inició a finales del siglo XX e inicios del XXI en América Latina y sigue avanzando. Entre 1999 y 2008, Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay y Ecuador se salieron de las lógicas monetaristas dominantes. La Revolución Ciudadana del Ecuador, que se aglutinó alrededor de las iniciativas del economista Rafael Correa, es ejemplar. De hecho, es el modelo de lo que Jean-Luc Mélenchon llama la era del pueblo. Correa ganó las elecciones presidenciales en 2007 y gobernó 3 periodos sucesivos. Durante su gestión, invirtió en infraestructura y obra pública, hizo una importante inversión social y sacó a millones de la pobreza. Gobernó con honestidad para su pueblo. Desde 2015, las élites neoliberales han hecho esfuerzos para echar abajo el ciclo antineoliberal de América Latina y para ello no han escatimado esfuerzos y han echado mano de todo un arsenal de porquerías. De las campañas mediáticas a los golpes blandos, de los amagos de invasión a la traición. Sin embargo, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México reactivó la oleada revolucionaria latinoamericana y es en gran medida por eso que hoy, a fines de 2019, los pueblos alzan la voz contra las políticas del Fondo Monetario Internacional en Chile, Haití, Argentina, Brasil, Colombia, Honduras y Ecuador, entre otros. Los pueblos tienen memoria y entienden el significado profundo de la ética. A pesar de las traiciones y las campañas mediáticas en su contra, Rafael Correa sigue siendo el político más popular de su país y uno de los referentes éticos de América Latina. Muchas gracias por estar aquí. Y aquí me voy a apartar un poco de lo que tenía planteado y les quiero decir lo siguiente. La oleada progresista en América Latina está avanzando, pero está en riesgo. Estamos bajo una constante amenaza. En México hemos vivido en los últimos días hemos visto varios eventos que son verdaderamente preocupantes. Desde declaraciones fuera de tono de generales hasta invitaciones del presidente de Estados Unidos a intervenir en nuestro país. Yo quiero decirles una cosa. Lo único que nos ha permitido salir de la desgracia neoliberal es la movilización. Y ahorita estamos desmovilizados. Es increíble que el partido que debería estar apoyando ahorita al presidente está desmovilizado y está peleándose, está revisando cuestiones internas. Vamos a movilizarnos y vamos a defender la cuarta transformación desde abajo. Yo los llamo a que nos movamos y nos activemos. Esto no puede pasar, es todo. Muchas gracias al compañero Fisgón. Y ya sin más, antes de darle la palabra al compañero Rafael Correa, un breve saludo del compañero John Ackerman. Muchas gracias. En primer lugar, quiero un aplauso para Rafael Barajas, presidente del Instituto Nacional de Formación Política, que se ha dedicado en cuerpo y alma todos los días a movilizar justamente y que tiene la misión de renovar el partido Morena y el país, y lo reconozco y creo que todos aquí reconocemos su enorme esfuerzo. Muchísimas gracias, Rafael Correa, por visitarnos en México, por ejemplo de lucha, de construcción democrática. No tendríamos nada aquí hoy si no fuera, por ejemplo, de Sudamérica, estos aires de esperanza que nacieron en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela. Tu brillantez, tu ejemplo, liderazgo, nos pone la vara muy, muy alta aquí en México. Rafael Correa hoy es perseguido por el régimen despótico y legítimo de Lenín Moreno en Ecuador. Ricardo Patiño fue su canciller. El compañero Galo también fue secretario general del partido Alianza País
René Ramírez, que no anda aquí, también está aquí en México. Hay 7 ecuatorianos hoy refugiados en la Embajada de México en Quito. Desde aquí le decimos a don Rafael, a todos sus compañeros, que no están solos. México y América Latina están con ellos. No están solos, no están solos, no están solos, no están solos, no están solos. Muchas gracias, Rafael. Aquí. Gracias, pues sin más, agradecer nuevamente la presencia de todas, de todos, comentarte, Rafael, también nos acompaña el embajador de Bolivia, que está por acá, el embajador de Cuba, también gracias por estar acá, senadores, senadoras, diputados, diputadas, jóvenes, militantes, compañeras, compañeros, gracias por estar acá y sin más, la palabra para el compañero presidente Rafael Correa, gracias por estar aquí. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? No saben lo emocionado que me siento. Para mí es impresionante lo que está sucediendo. De nada. Por si acaso, muchas gracias por esa palabra de apoyo. Si es que sale alguien gritando en contra, no se preocupen, ya es casi parte de la agenda, ¿no? Nos hacen eso en todos lados, creen que así nos van a desmoralizar, nos van a atemorizar. Antes nos reafirman en nuestras convicciones. Pero en todo caso, este viaje recién se concretó el jueves de noche. En realidad, el motivo central del viaje, estoy trabajando para Russia Today, era una entrevista que tan gentilmente me concedió mi amigo Alberto Fernández. Y ese fue el motivo del viaje. El más contento es mi abogado porque con cada entrevista puedo abonarle algo a la factura que le debo, ¿no? Pero luego surgieron una serie de iniciativas, el domingo se habló de esta reunión, pero no tenemos local. Recién el lunes, me parece de tarde, se concretó el local. Yo preocupadísimo, me decían que era para 400 personas, oye, pero vamos a poder, aunque sea llenar la mitad, y resulta que hay gente afuera esperando. No saben cuánto les agradezco su apoyo, su solidaridad. En segundo lugar, quería pedirles 1000 disculpas. Los que me conocen saben que soy fanático, devoto de la puntualidad. Con todo cariño, es difícil ser puntual en la Ciudad de México con el tráfico. Sí me retrasé un poquito, porque hemos tenido una agenda, creo que se le pasó la mano, hay gente muy solidaria que voluntariamente nos ayuda con la agenda. En verdad el equipo de agenda es de A1. Y bueno, tuvimos una agenda muy intensa, muchísimas entrevistas, ya nos habíamos atrasado 15 minutos y en el camino habían calculado media hora, nos demoramos 40 minutos. Y por último, me enteré que lo habían citado ustedes a las 4:30, pero a mí me habían planificado que llegue a las 4:45, para que ya esté el público aquí. Ellos saben, los que me conocen, que si se cita a la gente 4:30, yo voy a estar 4:25. Así que les pido 1000 disculpas porque he llegado unos 40 minutos tarde e incluso muchos de ustedes ya tienen más de una hora esperando. No sé si pudieron entrar los compañeros que estaban afuera. ¿Sí pudieron entrar? Ok, qué bueno. Voy a darles algunas ideas, unos 20, 25 minutos y ojalá después podamos abrir una sesión lo más espontánea de preguntas y respuestas. Se había elegido como tema para esta intervención América Latina en disputa. En realidad es un título prestado. Este fue un libro que publicó CELAC, Centro de Estudios Geoestratégicos para América Latina, Centro Latinoamericano de Estudios Geopolíticos, perdón. En el 2015 yo soy miembro del directorio de CELAC. Y el contenido es básicamente un artículo que publiqué para Le Monde Diplomatique, un artículo actualizado que lo publiqué hace algunos meses. Por mi deformación académica me gusta leer los discursos. Algunos dicen, no, es mejor que hable espontáneamente. Yo quisiera transmitir ideas, no transmitir lo bueno o mal orador que soy. Y no me gusta hablar, me gusta decir. Entonces, para evitar perder alguna idea fundamental, prefiero siempre escribir mis discursos. Y qué bueno que haya tantos jóvenes aquí. Y como siempre, por lo informal y medio desorganizado que soy, me olvidaba de darle un gran saludo y expresar mi gratitud a la mesa directiva, compañeros con los que ya nos hemos visto, que tanto nos han ayudado, que han contribuido para que esta visita sea todo un éxito, incluso nos han prestado el carro para movilizarnos. Muchas gracias a Claudia, que se dio tiempo para recibirme aquí y la tuve esperando. Yo estoy seguro que es la futura presidenta de México, ¿verdad?
Gracias a Dios hay que preparar esos relevos, porque esto no se va a cambiar en 10 meses, no se va a cambiar en un año, no se va a cambiar en 5 años, en 10 años. Los procesos de desarrollo toman décadas, compañeros. Es un proceso continuo de esfuerzo en la misma dirección, con consistencia, con constancia, con mucho sacrificio. Entonces no esperen resultados inmediatos. Cuidado, somos los principales verdugos de nosotros mismos exigiendo cosas imposibles. Esto es un proyecto de largo plazo y qué bueno que haya tantos cuadros en Morena y en nuestro querido México para tomar la posta de ese gran compañero que nos ha dado tanta esperanza. Me refiero obviamente a Andrés Manuel López Obrador. Y quisiera agradecerle a él, agradecerle a México, porque en los durísimos momentos que estamos viviendo, fruto de la traición, una persecución brutal, aquí está el canciller histórico de la Revolución Ciudadana, Ricardo Patiño, él tiene una orden de prisión por un discurso, aunque no lo crean. Está Galo Mora, nuestro secretario de la Presidencia, ministro de Cultura, secretario de Alianza País, que nos la quitaron. También buscó asilo en México por la persecución que sufría. Está Pamela Morcillo, nuestra ministra de Deportes, también perseguida por Contraloría con varias auditorías. En estos momentos hay 7 compañeros, entre ellos la expresidenta de la Asamblea Nacional, refugiados en la Embajada de México. México ha sido uno de los 2 países que ha extendido su brazo solidario para proteger a los compañeros perseguidos. América Latina y en particular Ecuador tiene en estos momentos presos políticos. Y esto hubiera sido imposible hace un año, cuando México miraba solo hacia el norte. Qué lindo es tener a México de regreso mirando hacia el sur. ¿Cómo te hemos extrañado, México lindo y querido? Le decía entonces que vamos a hacer algunas reflexiones en una intervención que he titulado América Latina en disputa. Después de la larga y triste noche neoliberal de los 90, que quebró naciones enteras como Ecuador, y a partir de que Hugo Chávez ganó a finales de 1998 la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, los gobiernos derechistas y entreguistas del continente empezaron a derribarse como castillo de naipes, llegando a lo largo y ancho de nuestra América gobiernos populares y adscritos al socialismo del buen vivir. En su apogeo, en el 2009, de 10 países latinos de América del Sur, 8 tenían gobiernos de izquierda. Eso nunca antes se había visto. Además, en Centroamérica y el Caribe estaba el Frente Farabundo Martí en El Salvador, el sandinismo en Nicaragua, Álvaro Colón en Guatemala, Manuel Zelaya en Honduras y Leonel Fernández en República Dominicana. En países como Guatemala con Álvaro Colón o Paraguay con Fernando Lugo, era la primera vez en la historia que la izquierda llegaba al poder y en el último caso, rompiendo incluso una constante de siglos de bipartidismo. En mayo de 2008 nace UNASUR, Unión de Naciones del Sur, y en febrero de 2010 se crea la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, CELAC, con 33 miembros. De los 20 países latinos miembros de CELAC, 14 tenían gobiernos de izquierda, es decir, un 70%. La primera parte del siglo XXI, sin duda, fueron años ganados. La época de oro de América Latina fue el periodo 2002-2014. Los avances económicos, sociales, políticos fueron históricos y asombraron al mundo. Mientras Europa decrecía, Estados Unidos estaba en crisis, Latinoamérica crecía, disminuía pobreza, disminuía desigualdad y todo en un marco de soberanía, de dignidad, de autonomía, con presencia propia en el continente y en el mundo entero. Por supuesto, ayudó mucho la favorable coyuntura económica mundial. Las materias primas que exporta especialmente Sudamérica tuvieron altos precios durante esos años. Pero la gran diferencia es que por fin esa riqueza fue invertida en el buen vivir de nuestros pueblos. América Latina vivió no una época de cambios, y esto es importante. No vivimos una época de cambios, vivimos un verdadero cambio de época, que también modificó sustancialmente el balance geopolítico de la región.
Por ello, para los poderes fácticos, y esto es importante, ganar elecciones en América Latina no es ganar el poder. Los factores reales de poder siguen intactos, la prensa, el poder económico, el poder militar, como lo dijo John o Rafael fue mi tocayo, el poder incluso religioso. Desde el poder supuestamente gubernamental hay que seguir construyendo ese poder popular. Los poderes fácticos siguen intactos y para esos poderes fácticos y para los países hegemónicos era indispensable acabar con estos procesos de cambio en favor de las grandes mayorías y que buscaban la segunda y definitiva independencia regional. Aunque ya en el 2002 el gobierno de Hugo Chávez tuvo que soportar un fallido golpe de Estado, es realmente desde el 2008 que se intensifican intentos no democráticos de acabar con los gobiernos progresistas, como fue el caso de Bolivia en el 2008, Honduras 2009, Ecuador 2010 y Paraguay 2012. 4 intentos de desestabilización, 2 de ellos exitosos, Honduras y Paraguay, y todos contra gobiernos de izquierda. A partir del 2014, y aprovechando el cambio de ciclo económico, estos esfuerzos desarticulados de desestabilización se consolidaron y conforman una verdadera restauración conservadora, como la llamamos en aquel entonces, con coaliciones de derecha nunca vistas, apoyo internacional y abundancia de recursos que contrastaba con la escasez de los escrúpulos que mostraban. Así empezó el acoso y boicot económico a Venezuela. Vino el golpe parlamentario en Brasil. Se perdieron las elecciones presidenciales en Argentina, pero no se perdió contra la oposición de derecha, se perdió contra el grupo El Clarín. Se dio la traición de Lenín Moreno en Ecuador y comenzó a utilizarse la judicialización de la política, el llamado lawfare, por su expresión en inglés, guerra jurídica, como nos lo demuestran los casos de Dilma y Lula en Brasil. Y yo pido un aplauso para Lula, ejemplo de esa persecución. No está solo, todo un continente está con él. Lo de Lula es increíble, sin ninguna prueba, ya más de 1 año preso. Se dieron los casos de Dilma y Lula en Brasil, Cristina en Argentina, que no estuvo presa porque tiene fuero por ser senadora y porque el peronismo es una fuerza a la que le tienen todavía terror las élites argentinas. Y el vicepresidente Jorge Glass, de Ecuador, más de 2 años preso sin ninguna prueba en su contra, condenado con código derogado, unos abusos imposibles en un Estado de Derecho. También pues inician y se concretan esfuerzos para destruir cualquier intento de verdadera integración, como UNASUR y CELAC, volviéndose evidentes y no pocas veces descarados estos esfuerzos. En Sudamérica, en los actuales momentos, tan solo quedan 3 gobiernos de corte progresista: Venezuela, Bolivia y Uruguay. Se va a sumar un 4º el próximo 10 de diciembre con la extraordinaria victoria de Alberto Fernández en Argentina. Y Bolivia pues ganó nuevamente el compañero Evo Morales. Los eternos poderes que siempre dominaron a Latinoamérica y que la sumieron en el atraso, desigualdad y subdesarrollo, regresaron con sed de venganza después de más de 1 década de continuas derrotas. La estrategia reaccionaria está articulada regionalmente. No es casualidad que en Brasil, en Ecuador, en Argentina, se dé la misma clase de persecución contra los líderes progresistas. Esto es una estrategia regional articulada y se fundamenta básicamente en 2 ejes: el supuesto fracaso del modelo económico de izquierda y la pretendida falta de fuerza moral de los gobiernos progresistas. Con respecto al primer eje, desde la segunda mitad del año 2014 y debido a un entorno internacional adverso, toda la región sufrió una desaceleración económica que se convirtió en recesión en los 2 últimos años, con tasas de crecimiento de 1.2, menos 0.2 y menos 0.8% para los años 2014, 2015 y 2016 respectivamente. Los resultados son dispares, o fueron dispares entre países y subregiones.
reflejo de la diferente estructura económica y políticas económicas aplicadas. Pero las dificultades económicas de países como Venezuela o Brasil fueron tomadas como ejemplo del fracaso del socialismo, cuando Uruguay, con un gobierno de izquierda, es el país más desarrollado al sur del Río Bravo. No es Chile, es Uruguay, pero Uruguay no sirve de propaganda para el neoliberalismo. O cuando nuestra querida Bolivia, de la mano de ese indígena con apenas formación de bachillerato, nos muestra los mejores indicadores macroeconómicos de todo el planeta. O cuando Argentina, solo en este año, va a decrecer cerca del 3%, tener una inflación de más del 60%, una tasa de interés de más del 60%, reservas hechas pedazos por el neoliberalismo, un riesgo país similar al de Venezuela, con la gran diferencia que Venezuela está siendo atacada, Venezuela está siendo agredida y Argentina no ha sufrido nada de eso, excepto la plaga neoliberal. En Ecuador, las políticas heterodoxas demostraron ser más eficientes tanto en época de expansión como en época de recesión. Entre del 2007 al 2017, Ecuador más que duplicó el tamaño de su economía. Su crecimiento económico fue mayor que el promedio de la región y sin moneda nacional. Nosotros tenemos el dólar y eso los técnicos saben que es muy difícil de lograr crecimiento con un tipo de cambio fijo extremo. Fue el país que más aumentó en la región el ingreso de los más pobres y también el que más disminuyó la brecha entre ricos y pobres, logrando que 2 millones de personas salieran de la pobreza. Esto es una reducción de 12.5% de la pobreza. El problema es que para la gente común poco importan estos análisis económicos. Ellos solo sienten que en esos años sus negocios venden menos, es más difícil para sus hijos encontrar trabajo y ya no se incrementan sus ingresos al ritmo de antes. Y esto lo explotó muy bien una prensa especialista no en informar, sino en manipular. Una recesión continental hábilmente la asociaron a las políticas económicas, no a las estructuras de nuestras economías. O en otros casos pretendieron hacer creer que en pocos años se podían cambiar esas estructuras y al no haberlo logrado, supuestamente era una muestra del fracaso de la izquierda. Mientras que a los gobiernos de derecha se les criticaba no haber hecho nada, a los gobiernos de izquierda se les critica no haber hecho todo. El segundo eje de la nueva estrategia contra los gobiernos progresistas fue el eje moral. El tema de la corrupción se convirtió y se ha convertido en la eficaz herramienta para destruir los procesos políticos nacional populares en nuestra América. El caso emblemático es el de Brasil, donde una operación política muy bien articulada logró la destitución de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil, para luego demostrarse que no tenía nada que ver con las cuestiones que se le imputaban. En Ecuador se siguió un libreto parecido con el vicepresidente de la República. En esta estrategia de lawfare se empieza primero con alguna acusación de mucho impacto y poco sustento. Luego viene un bombardeo mediático que aniquile el apoyo que pueda tener la víctima escogida. Y finalmente, el ser culpable o inocente será un detalle irrelevante para jueces presionados política y mediáticamente, que ya no buscan condenar por razones, sino razones para condenar, porque la sentencia condenatoria ya fue establecida por los medios y la opinión pública, entre comillas. Nos hablan de falta de controles, de permisividad, de sistemas de corrupción. ¿Qué control permite detectar una coima en una cuenta secreta en un paraíso fiscal? ¿Qué sistema permite identificar que se depositó una coima en Andorra? Dígame, para aplicarlo y para hacer una mea culpa, para, como le encanta a cierta izquierda decir, hacernos una autocrítica. En Ecuador, los controles son tan fuertes que se tienen que declarar el origen de depósitos de más de $10.000. Pero en paraísos fiscales se puede depositar millones de dólares sin que nadie informe nada. Y por supuesto, el framing, el encuadre comunicacional, fue que la corrupción
se daba por culpa del Estado, que lo público, a diferencia de lo privado, era la fuente de los problemas. La realidad es que, como en el caso Odebrecht, empresa constructora brasileña que creó toda una estructura de corrupción en 12 países, la corrupción en gran medida es promovida por el sector privado. En países como Alemania, hasta hace poco, sus empresas podían deducir de impuestos los gastos para pagos ilícitos en los países en vías de desarrollo. Hay una gran hipocresía mundial en torno a la lucha contra la corrupción. Cabe indicar que Ecuador es el primer país del mundo y hasta el momento el único en aprobar mediante consulta popular una ley que impide a los funcionarios públicos tener operaciones de cualquier índole con paraísos fiscales. Sin embargo, esa ley ya no se cumple en los actuales momentos. Al propio presidente Moreno se le descubrió una cuenta offshore en Panamá, 100-4-10-71 378, por si acaso, para el que quiera investigar. Balboa Bank, INA Investment, INA por los nombres de sus 3 hijas, Irina, Cristina, Karina. Se sabe esto de febrero. La Fiscalía ecuatoriana no ha hecho absolutamente nada. Y el vicepresidente, tercer vicepresidente en 2 años y medio, por el que nadie votó, pero es de buena cuna, también tiene empresas en paraísos fiscales. Es decir, la ley que se aprobó por consulta popular no la mantienen en vigencia. En resumen, se buscó perversamente destruir no solo el modelo, sino también los logros alcanzados por el progresismo, sobre la base de amplificar y generalizar problemas prácticamente ineludibles en el ejercicio del poder. Probablemente la izquierda fue también víctima de su propio éxito. Según la CEPAL, casi 94 millones de personas salieron de la pobreza y se incorporaron a la clase media, o al menos la clase no pobre regional, durante ese periodo 2002-2014. En su inmensa mayoría dejaron la pobreza gracias a las políticas de los gobiernos de izquierda. Solo en Brasil, de acuerdo con la CEPAL, 37.5 millones de personas dejaron de ser pobres entre 2003 y 2013. Y ahora son no pobres o clase media. Pero esos millones no fueron una fuerza movilizada cuando un parlamento acusado de corrupción destituyó a Dilma Rousseff. Tenemos personas que superaron la pobreza y que ahora, por lo que muchas veces se llama prosperidad objetiva y pobreza subjetiva, objetivamente son mucho menos pobres que antes. Pero frente a lo que aspiran, antes aspiraban a lo sumo ir a las playas de México, si viven en México, DF, Ciudad de México. Cuando aumenta su ingreso ya aspiran a ir a Miami, pero proporcionalmente están mucho más lejos de ir a Miami que cuando eran pobres ir a las playas de México. No sé si me explico adecuadamente. Eso es lo que se llama prosperidad objetiva y pobreza subjetiva. Un fenómeno que se da, ¿no? Pese a que han mejorado muchísimo su nivel de ingreso, piden mucho más y se sienten pobres no en referencia a lo que tienen o a lo que tenían, ¿no?, sino a lo que aspiran. Y son presa fácil de los cantos de sirena de una derecha que les ofrece a todos una vida como la de un neoyorquino. Esa nueva clase media que ha emergido fruto del éxito de las políticas económicas y sociales de la propia izquierda necesitan un nuevo discurso y mensaje. Sus demandas no son solamente diferentes, sino incluso antagónicas a la de los pobres y sucumben, como les dije, fácilmente a los cantos de sirena de la derecha y su prensa que les ofrece para todos un estilo de vida a lo Nueva York. Lo podemos graficar con una analogía genial que hizo Rafael Ton, un analista argentino, y la llamó, ustedes están muy familiarizados con esto, el síndrome de Doña Florinda, ese genial personaje creado por ese igualmente genial cómico Chespirito, Roberto Bolaños, ¿verdad? Gómez Bolaños. ¿Cuál es el síndrome de Doña Florinda? Una persona, una señora en una vecindad que tuvo un ingreso superior al resto y enseguida se creyó mejor que el resto y empezó a llamar a los demás chusma, a engreír a su malcriado hijo Kiko, a maltratar al pobre obrero don Ramón y a codearse y frecuentar al capitalista compasivo y corbatudo y votar por gente como el señor Barriga, ¿no? Eso es lo que nos pasa muchas veces a nivel de clase media en América Latina. La izquierda siempre ha luchado contra corriente.
al menos en el mundo occidental. La pregunta es, ¿estará luchando contra la naturaleza humana? El problema es mucho más complejo si añadimos a esto la cultura hegemónica construida por los medios de comunicación en el sentido gramsciano. Esto es, lograr que los deseos de las grandes mayorías sean funcionales a los intereses de las élites. Un ejemplo dramático fue el rechazo a la ley de herencia que se intentó aplicar en Ecuador, consistente en un impuesto mucho más progresivo para las herencias de mayor tamaño, no para todas las herencias, las grandes herencias. Pese a que tan solo un 3 por 1000 de la población recibe en Ecuador una herencia y que el nuevo impuesto solo afectaba a los grandes legados, es decir, al 0.04% de las herencias. Esto es aproximadamente 172 personas por año en una población de 16 millones de personas. Pese a aquello, muchos pobres, los indígenas y clase media salieron a protestar por un impuesto que jamás tendrán que pagar, manipulados en gran medida por los medios de comunicación. Ese es un gran ejemplo de cultura hegemónica. Hacer que las grandes mayorías actúen no en función de sus intereses, sino en función de las élites. Nuestras democracias deben llamarse democracias mediatizadas. Los medios de comunicación son un componente fundamental en el proceso político y más importante que los partidos y sistemas electorales. Y esto no es democrático. Los oponentes, principales opositores de los proyectos progresistas en nuestra América no son los partidos de derecha, son sus medios de comunicación. Se han convertido en los principales partidos de oposición y son los verdaderos representantes del poder político, empresarial y conservador. No importa lo que convenga a las grandes mayorías, lo que se haya propuesto en la campaña electoral y lo que el pueblo, el mandante en toda democracia, haya ordenado en las urnas. Eso no importa. Lo importante es lo que aprueben o desaprueben en sus titulares los medios de comunicación. Han sustituido el Estado de Derecho con el Estado de opinión y así nos han robado la democracia, porque una democracia gobierna el pueblo. En nuestra democracia están gobernando los medios de comunicación. Como les decía, es una democracia mediatizada y debemos tener claro, muy claro, ese problema y a través de estos medios de comunicación transmiten esa cultura hegemónica que les permite mantener el status quo. Y este es un problema, porque es mucho más fácil para ellos hacer coaliciones políticas para defender el status quo que para nosotros tener coaliciones políticas perdurables para tratar de cambiar ese status quo. Y de lograrse lo segundo, la resistencia es enorme y el desgaste también, a tal punto que la gente dice, incluso los mismos pobres a los que se quiere ayudar, no, mejor estábamos como antes, en paz, sin tensiones, sin conflictos, cuando en verdad estaban pacificados. Entonces, el problema es complejo y es un problema básicamente político, ¿no? De poder, coaliciones de poder para poder cambiar una realidad tremendamente injusta. La izquierda regional enfrenta los problemas de ejercer o haber ejercido el poder, frecuentemente de forma exitosa, pero desgastante. Es imposible gobernar contentando a todo el mundo. Steve Jobs, el genial creador de Apple, decía, si usted quiere contentar a todo el mundo, no sea líder, vende helados. Es imposible gobernar contentando a todo el mundo. Y cuando se es esa izquierda del 3% en permanente oposición, sin vocación de poder, acostumbrada a protestar y no a proponer, no se entiende lo que es tener que gobernar en adversas situaciones económicas o enfrentar traidores que sucumbieron ante la tentación del poder y del dinero. Es claro que la única batalla que no puede perder un revolucionario es la batalla moral. Pero un gobierno honesto, y esta es una idea muy importante, porque esta estrategia de lawfare desconcertó a mucha gente de izquierda, a muchos militantes. Un gobierno honesto no es el que nunca sufrió casos de corrupción, sino aquel que nunca los toleró. No comprender esto confunde a mucha militancia. En los 70 desaparecían a los líderes de izquierda, pero esto reafirmaba a sus compañeros en las convicciones. Sabían que estaban en lo correcto.
pero cuando te hacen una campaña para destruir tu reputación, te dicen ladrón, corrupto, se inventan cualquier cosa, te inventan cuentas secretas que nunca las prueban, pero las repiten día a día, creyendo que en la repetición está la demostración. Bueno, gente buena, comprometida, dice, no, pero ya la cuestión de corrupción ya es otra cosa, me alejo, me inmovilizo, me retiro un tiempo, ¿no? Desconciertan muchas veces estas cosas. Entendamos, compañeros, ¿no? La corrupción no es que empezó con los gobiernos de izquierda. Por el contrario, hemos dado una lucha frontal contra esa corrupción, pero no hemos podido erradicar toda la corrupción, más aún si existe esa corrupción transnacional a través de paraísos fiscales que son alcahueteados, no sé si existe esta expresión aquí en México, por los países más poderosos. El propio Estados Unidos tiene paraísos fiscales en Delaware, Nevada, Florida. En el Caribe todos los paraísos fiscales son miembros del Commonwealth, ¿no? Entonces hay una gran hipocresía, una gran doble moral a nivel internacional. No se trata, es imposible. En 10 años de Revolución Ciudadana en Ecuador, 14 años de gobierno de Evo Morales en Bolivia, 20 años en Venezuela, 16 años del Partido de los Trabajadores en Brasil. Es imposible no tener casos de corrupción. Lo importante es no tolerar la corrupción. Y les puedo asegurar que no hemos jugado hasta la vida para combatir ese mal que le roba el pan a nuestra gente llamado corrupción. Y por si acaso, los que me conocen saben que nunca me gusta hablar en primera persona, nunca me gusta referir a mi situación, pero alguna vez es necesario. Yo tengo 29 juicios penales, ¿eh? Cada día me despierto para ver qué nuevo juicio penal tengo. Más que Al Capone, Pinochet y el Chapo Guzmán juntos, ¿no? Y han buscado mis cuentas bancarias, mis movimientos financieros, mis movimientos migratorios, las 4 cuentas email que utilicé durante la presidencia, revisaron decenas de miles de mails míos, revisaron los chats con mi abogado, revisaron mi iPod, mi iPhone, mis computadoras durante la presidencia y no han encontrado absolutamente nada y jamás lo encontrarán. Porque sencillamente no existe. No comprender esto, les decía, que un gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción, es el que no la tolera, esa corrupción. Confunde mucha militancia y resta unidad y vigor a los movimientos progresistas, desmoralizándose ante el primer inconveniente. Surgió un caso de corrupción, me retiro, me aparto. Esa es parte de la lucha, compañeros. Tenemos sociedades que han sido atacadas por esa pandemia llamada corrupción. Y es parte de la lucha de los gobiernos de izquierda. La nueva sociedad sin esas deshonestidades. Pero eso no se logra de la noche a la mañana y no significa que los gobiernos de izquierda no podamos ser víctimas también de ese mal. Y muchas veces, con esa desmoralización, se otorga a los opositores una razón que nunca tuvieron. Siempre hay que ser autocríticos, pero se trata también de tener fe en nosotros mismos. Los gobiernos progresistas están bajo constante ataque. Las élites y sus medios de comunicación no nos perdonan ningún error. Buscan bajarnos la moral, hacernos dudar de nuestras convicciones, propuestas y objetivos. Para la izquierda purista, entre comillas, sería bueno entender que toda obra trascendental va a tener errores y contradictores, pero también, como decía San Ignacio de Loyola, es necesario comprender que en una fortaleza asediada, cualquier disidencia es traición. Muchos, frente a este ataque, esa propaganda, un discurso único, porque todos los medios se unieron en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, para atacar a los proyectos progresistas. Muchos habían perdido la fe. En lo personal, siempre estuve convencido que todo era cuestión de tiempo. Podemos situar el inicio de la restauración conservadora en noviembre de 2015, cuando Daniel Scioli, por el peronismo, perdió contra Mauricio Macri, o más exactamente, como les dije, contra el grupo El Clarín, en noviembre de 2015. Luego vino la destitución de Dilma Rousseff en agosto de 2016. Pero ya no es la América Latina en los 90, cuando nos impusieron el neoliberalismo, sin referencias, cuando nos convencieron de que no había alternativa. En Sudamérica, pese al discurso único y al bombardeo mediático, nuestros pueblos ya tienen con qué comparar. Ya conocieron lo que es vivir con estados para el bien común y no para unos cuantos,
Y no se puede engañar a todos todo el tiempo. El 1 de julio de 2018 llegó como un vendaval de frescura y de esperanza la contundente victoria de Andrés Manuel López Obrador en un México cansado de gobiernos neoliberales mediocres y corruptos. Vemos cómo la restauración conservadora está muriendo más rápido de lo que le tomó nacer. Allí donde inició ha sido derrotada con la contundente victoria de Alberto Fernández en nuestra querida Argentina. Evo vence en Bolivia. Y otro aplauso para nuestro querido compañero Evo Morales Ayma y para el Estado Plurinacional de Bolivia. Está en una lucha muy dura. La oligarquía, sus medios, supuestas organizaciones internacionales defensoras de la democracia, de su democracia, cuando les conviene son demócratas, no quieren reconocer el triunfo popular, ¿no? Es dura la situación en Bolivia, pero tiene el respaldo de América Latina, de los pueblos que quieren ser libres de nuestra América. El Frente Amplio gana la primera vuelta en Uruguay. En Brasil le robaron la libertad a Lula para impedirle que sea otra vez presidente. Pero al robarle la libertad a Lula, entendamos que también le robaron la democracia a Brasil. Porque si Lula hubiera sido candidato, el presidente de los Estados Federados de Brasil no sería el fascista Jair Bolsonaro, sino el sencillo obrero llamado Ignacio Lula da Silva. Tuvieron que encarcelarlo para que perdiera las elecciones. En Ecuador nuestro pueblo se levanta contra el neoliberalismo, la corrupción, la traición y la indignidad. Y por eso nos quieren aniquilar, porque saben que la revolución ciudadana es de lejos la primera fuerza política. Se le derrumba la farsa del modelo económico en Chile, con las grandes alamedas abiertas y repletas de mujeres y hombres que quieren ser libres y construir una sociedad mejor. Es difícil que haya cambios inmediatos en Chile porque tienen una constitución hiperpresidencialista, ni siquiera tienen vicepresidente. Pero lo que sí les puedo asegurar es que Chile nunca volverá a ser el mismo. Han sido tiempos muy duros, pero como decía nuestro viejo luchador, un gran presidente que hizo la revolución liberal hace más de un siglo en Ecuador, el general Eloy Alfaro, mientras más oscura la noche, más cercano está el amanecer. América Latina está en disputa. Habrá éxitos y fracasos, avances y retrocesos, pero jamás lo duden. Lo que jamás pueden poner en tela de duda, compañeras, compañeros, queridas mexicanas, mexicanos, latinoamericanas, latinoamericanos, jamás duden que resistiremos y venceremos. Muchas gracias y hasta la victoria siempre.